Al límite la cotización de Luna Classic, al límite la cotización de LUNC, porque sí, veíamos un ataque nuevamente al nivel de soporte. En gráfico horario, de hecho, habíamos marcado un zonal de soporte de corto plazo. De hecho, os decíamos todo este zonal entre los 23.9 y los 24.09, importante no perderle en cierres. ¿Por qué? Porque veníamos de atacar un nivel de objetivo válido para los soportes que hemos venido marcando, es decir, a mi ver, este soporte nos dio este nivel de objetivo, un 24%, e incluso al respetarse niveles de soporte de corto plazo, se intensificaban las posibilidades de atacar ese objetivo. El problema es que ese objetivo, ya lo venimos diciendo y lo venimos alertando, que es un nivel de resistencia, que es un zonal a batir, que mientras no se batiera en cierres este nivel, peligro de volver a ver pues movimientos a la baja en la cotización de LUNC. De hecho, habíamos incluso proyectado todo este zonal cuando planteábamos ese objetivo en esos zonales, y ya decíamos que mientras no viéramos una onda superior a esta, es que fue exacta, pero que mientras no viéramos una onda con cierres superiores a ese movimiento, que podía pues aparecer nuevamente la presión bajista, como pues por gracia o por desgracia, entiendo también que habrá quien opere a cortos, pero pues a mi ver, por desgracia, finalmente ha aparecido este movimiento a la baja. El problema, no me atrevo a dar por rota o por roto el nivel de soporte o ese nivel de proyección bajista que planteábamos. Está prácticamente los cierres, si os fijáis en el gráfico de una hora, fijaros que los cierres prácticamente han quedado en estos zonales, en estos entornos, y lo fastidiado es que ha dejado aquí una mecha difícil de seguir, porque al final, claro, si queremos plantear un stop en estos niveles, pues quedan muy lejanos del precio actual. A mi ver, y lo que está, o por qué digo que la cotización está al límite, porque empieza a estar amenazando nuevamente con visitar ese zonal de origen de movimiento, ese zonal de soporte de medio plazo, en tornos de entre los 17.60 y los 18.57, los 19, vamos a decir. Todo este zonal es el nivel de soporte de medio plazo, es un nivel que no me gustaría ver perder, porque por debajo ya habíamos alertado de incluso movimiento hacia los 15.46, este zonal de proyección bajista, que como decíamos, cuando se anula esta proyección bajista, cuando se consiga romper el nivel de resistencia, que por el momento, como veis, pues no se ha conseguido romper. Vamos a ver también niveles en Dogecoin, y vamos a ver también la cotización de Binance, porque sí, bueno, pues en este canal no solo marcamos niveles en Luna Classic o en Shiba Inu o en Dogecoin, solemos traer varias criptomonedas, pero después volveré con otro gráfico de Luna Classic para verlo más claro, porque en este pues es verdad que tenemos ya muchos niveles marcados, pero quiero enseñaros bueno, pues varias ondas proyectivas y qué niveles se pueden ver. Como digo, complicados los mercados, y digo complicados por lo menos a mi ver y desde la visión o desde la panorámica del análisis técnico. Habrá quien diga, no, yo sé que desde este zonal, o yo apuesto que desde este nivel. Hemos visto a Luis, que es muy de hacer esas cosas, pero bueno, pues yo basándome en los niveles, es decir, mi opinar puede ser una cosa, o mi opinión o lo que yo creo que va a hacer el mercado puede ser una cosa, pero al final el análisis técnico y los niveles es lo que a mí me demuestra que, bueno, pues que viene funcionando para los precios. Y desde el análisis técnico la verdad que lo están poniendo complicado, al menos en la cotización de Luna Classic, pero vamos a ver cómo el análisis técnico actualmente, o el análisis o los niveles que marcábamos tanto para Dogecoin como para la criptomoneda de Binance, BNB, la propia criptomoneda del exchange de Binance, marcábamos recientemente unos niveles, y la verdad que a mi ver no han podido funcionar mejor. De hecho, vamos primero con esos niveles, pero pedirte que le des al me gusta al vídeo si quieres, bueno, pues que sigamos tanto analizando criptomonedas como analizando bolsa, como bueno, pues marcando niveles de estos que venimos marcando, y a la vez, si no eres suscriptor, que consideres suscribirte al canal, porque ya ves que estos análisis merece la pena tenerlos en primicia. Vamos a ver la criptomoneda de Binance, después veremos Dogecoin y terminaremos también bueno, pues con esos niveles que os he comentado en Luna Classic, o esas proyecciones que podemos calcular, a ver si podemos adelantarnos a los movimientos. Como digo, comenzamos o seguimos estos niveles con la criptomoneda de Binance, BNB. Y bueno, pues muy importante el soporte que marcábamos, este zonal de soporte. Comentábamos que la pérdida de ese nivel, que si se perdía este nivel en cierres, la cotización de BNB podía caer incluso a entornos de los $230. No se daban esos cierres, pero nosotros os decíamos cortísimo plazo, viendo esta onda a la baja, el último movimiento a la baja,
comentábamos, vamos a pedirle superación de los 276, 277 dólares. Y bueno, pues decíamos, oye, superación de este nivel deberían llevar al precio a atacar en tornos de los 288, pero planteábamos muchas posibilidades de ver los 306 dólares, siguiente de los niveles de resistencia. Vamos a ver qué ha hecho el precio. Fijaros, el precio rebota desde el nivel de soporte, superaba este nivel de resistencia en cierres, fijaros cómo dejaba cierres por encima de ese nivel y directamente hacia estos 307 dólares. Os habíamos dicho, superación de este nivel pueden llevar al precio a atacar incluso entornos del origen, los máximos inmediatos. Estos entornos son zonales de los 327 dólares. Fijaros lo que ha hecho el precio y fijaros qué niveles ha alcanzado, estrellándose además con una directriz superior bajista que también la comentábamos sobre el gráfico diario y que prácticamente, fijaros ahí, lo veis cómo viene esa directriz acompañando ese movimiento a la baja y prácticamente es el nivel de precios que está, bueno, pues atacando en estos momentos. Tenemos incluso una proyección o un siguiente objetivo en entornos de los 360 dólares. Lo interesante ahora para continuar con este movimiento al alza es que, bueno, pues que la cotización muestre fuerza, es decir, que en todo este impulso que hemos visto ahora, en este movimiento al alza, que el precio no pierda en cierres del 38.2 de los retrocesos. A mi ver, eso sería una señal de fuerza, el apoyo en este nivel y rebote desde estos zonales, antigua resistencia, además, justamente ahora se convierte en soporte, el apoyo en entornos de los 300 dólares, sin perderlo en cierres, me estaría alertando de que la cotización de BNB quiere quizás lanzar un nuevo movimiento al alza, alza que en un primer momento podría llevar al precio ya a atacar esos entornos de los 354 dólares, uno de los niveles de objetivo y resistencia que teníamos planteado. Parece fácil, ya lo sé, o parece un movimiento corto, pero estamos hablando de un 30% desde el nivel de soporte hasta la última de las resistencias. Que saliste en este zonal un 18% de rebote y quizás fue bueno, pues como se suele decir, guardar la ropa. Es que nunca se sabe si un precio va a coger y va a romper la resistencia. Por eso lo que tratamos en el canal es adelantarnos a los niveles. Aquí tenéis una muestra de cómo se rompen resistencias, es decir, otro gallo habría cantado si aquí hubiese aparecido la presión bajista, empieza a titubear en soportes y se da el movimiento a la baja. Lo digo por cuando se marcan soportes y resistencias, que veáis cómo funcionan cuando el precio lleva fuerza. Normalmente un soporte sigue siendo soporte mientras no hay cierres por debajo del mismo. Esto os lo he dicho varias veces. En Dogecoin, volviendo con la criptomoneda de Doge, tras el fuerte impulso que veíamos y que, bueno, pues conseguíamos acompañar, de hecho, este último zonal de soporte, estos entornos de los 0,071, fijaros el movimiento al alza que dieron, es decir, bueno, pues niveles que al final, una vez que funcionan, cuando aparece la fuerza, fijaros cómo, bueno, pues se dan los movimientos al alza en el precio. Vale, comentábamos soporte y le marcábamos ayer, fijaros dónde ha caído la cotización, ¿no? Justamente al nivel de soporte, desde esos zonales que planteábamos, fijaros cómo aparece el movimiento a la baja y movimiento a la baja y movimiento de ataque al soporte, ¿vale? Cosas que me han llamado la atención. Primero, si yo ahora cojo esta onda a la baja, este primer movimiento, y lo proyecto en este zonal, fijaros que debería ampliar el soporte hacia hasta entornos de los 0,1228. Y me llama la atención ese zonal o estos entornos, ¿por qué? Porque viene aquí la media de 133 sesiones. Por cierto, tenéis calculados niveles de objetivos superiores, tenéis calculados soportes en ese vídeo que te está apareciendo allá arriba. Te invito a que lo eches un vistazo. Pero aparte de esa onda proyectiva de corto plazo, fijaros también, esto no lo había visto y lo he visto justamente hoy, fijaros también que tenemos también, bueno, podemos utilizar el juego de las cajitas que solemos plantear. Si cogemos este movimiento a la baja que se daba tras este impulso tan fuerte, fijaros que la corrección era tal que este cuadradito, esta cajita, ¿no? Si yo ahora la proyecto aquí, lo que yo no le permitiría a Dogecoin ahora en el corto plazo es perder este zonal. Justamente nos apunta en tornos de los 11.807, zonal de la media de 133 sesiones, un zonal interesante también si aparece un movimiento por si se diera una vela de ida y vuelta, es decir, un movimiento de ataque a este nivel para después recuperar soporte o zonal de soporte en cierres, pero porque lo tengáis también en cuenta, además aquí están las curvas de media. Ya digo, y de hecho el soporte de medio plazo o el zonal que decíamos que no nos gustaría perder era el antiguo soporte, estos entornos entre los 10.825 y los 11.22, ese es un antiguo nivel de soporte y coincide prácticamente o muy cercano a estos entornos. Entonces vamos a ver, y ya digo, si aparece una vela y se da una vela de ida y vuelta y consigue recuperar soporte, todo me apuntaría a que quieran volver a levantar la cotización al alza. Por el momento el rebote en soporte no es fuerte o no está apareciendo la fuerza.
Y bueno, pues por calcular niveles que yo le pediría batir en el cortísimo plazo a la cotización de Dogecoin, vamos a coger toda la onda a la baja y vamos a plantearnos como resistencia o primera de las resistencias zonal en los, o primero de los niveles a batir, como lo queráis llamar, zonal en entornos de los 0.14, 0.1393, es todo este zonal, primera de las resistencias, y por encima, nivel que ya me alertaría de que se quieren volver a atacar máximos y demás, el propio máximo inmediato que hemos visto en este nivel. Máximos me refiero a estos entornos de los 15.8 y quizás esos objetivos que tenemos calculados en ese otro vídeo que te he comentado, pero la superación de los 14.817 ya me alertaría de que quizás se esté dando un movimiento al alza mayor, un movimiento al alza más fuerte en la cotización de Dogecoin. Y volviendo con la cotización de LUNC, volviendo con la cotización de Luna Classic, un gráfico más limpio para que lo veáis mejor en esta última parte. Quiero que veáis, bueno, pues este último movimiento a la baja, perdón, voy a coger esta onda, es decir, la que viene desde estos niveles, desde este zonal de los 29.01 hasta estos mínimos. Fijaros que si yo ahora proyecto esta onda a este zonal, es decir, al zonal que hemos visto de rebote, donde no conseguía cierres por encima de la resistencia, fijaros que me apuntaba a estos entornos de los 20.08. Entonces, ahí tiene un nivel proyectivo y, insisto, no tenemos cierres por debajo del propio soporte que tenemos planteado y además, ya digo que ahí tiene un nivel proyectivo, con lo cual interesante ver si el precio consigue, tras atacar estos niveles, rebotar con fuerza. Obviamente, lo que hay que pedirle ahora al precio es fuerza y mientras no veamos ahora en el movimiento actual cierres por encima de los 22.967, ya nos ha dejado aquí una mecha, con lo cual hay que pedirle cierres por encima de los 23.38, pues precaución porque el movimiento sigue siendo bajista, es decir, mientras no veamos superar ese nivel, la presión bajista en principio va a continuar sobre el gráfico de Luna Classic. Es más, yo personalmente le pediría batir la zona de media de 133 sesiones, 61.8 de los retrocesos, zonales entre los 25.24 y los 24.748. Por supuesto, al tener aquí ese nivel proyectivo que hemos planteado, puede aparecer el rebote, de hecho ha atacado la propia resistencia, pero insisto, mientras no veamos batir estos dos niveles, precaución porque sí, puede continuar la presión bajista. De hecho, hemos planteado esta onda a la baja y quiero que veáis también, bueno, pues este otro movimiento, es decir, cogiendo todo este zonal de precios, todo este movimiento que teníamos desde prácticamente los 37.600 eran desde este zonal. Nosotros ya habíamos planteado incluso, bueno, habíamos hecho este movimiento, es decir, plantear como que ahí había terminado la onda, como que este era un proceso correctivo y lo proyectábamos a este nivel. Ahí teníamos el 61.8, por eso digo que está prácticamente en el límite de cierres, no me gustaría ver cierres diarios por debajo de ese nivel y el siguiente de los niveles proyectivos vuelve a apuntar a ese zonal de soporte de medio plazo, esos entornos de los 18.02. Entonces, por eso planteo que mientras no veamos superación de estos dos niveles, el precio puede querer visitar ese soporte de medio plazo. Otra cosa también a tener en cuenta, fijaros que este movimiento a la baja, imaginadlo como una cajita roja, ¿vale? Cuando nosotros lo proyectábamos a este nivel, fijaros que la siguiente cajita roja nos apuntaba a estos entornos, estos zonales, por eso lo planteábamos como nivel proyectivo, pero imaginad que ahora quiere lanzar otra cajita, ¿vale? Igual que ese movimiento a ese zonal. Fijaros que también nos apunta a estos entornos de los 18.03, los 17.900. Por eso planteo que hay que pedirle superación de resistencias, hay que pedirle superación de ese nivel a la cotización de Luna Classic si no queremos ver movimientos a la baja más fuertes. El problema fue este, el del 38.2, ese zonal de resistencia que os alertábamos o que, bueno, planteábamos como resistencia a batir. El precio no pudo con la misma y como veis, ahora en el momento actual tenemos ya nuevos mínimos inmediatos y lo interesante, a mi ver, que no se pierdan cierres ya ese zonal de los 19.9, porque me estarían alertando de movimiento hacia los 18.00, los 17.900 y ya os he comentado que incluso tenemos una proyección bajista aún más fea en entornos de los, añadid 3 ceros, 15.26.3. Entonces, bueno, pues niveles a vigilar, niveles a batir y ante todo, ya digo, la fuerza es la que nos va a marcar si el movimiento a la baja ha terminado o no. Mientras no veamos romper resistencias, precaución porque como vengo alertándoos en todos los rebotes, mientras no se ven superar resistencias, puede volver a aparecer la presión bajista en el gráfico, como así ha sido en la cotización de Luna Classic.
Y hasta aquí los niveles de hoy. Bueno, pues tres criptos interesantes o niveles a mi ver interesantes. Coméntame qué te parece a ti. ¿Esperabas tú un análisis así? ¿Es lo que querías oír? ¿No? ¿Tienes planteados otros escenarios? Coméntamelo en la parte de comentarios y como siempre pedirte que le des al me gusta al vídeo, que lo compartas en redes sociales y foros si crees que puede interesar y por supuesto que consideres suscribirte al canal si no eres suscriptor. Activar las notificaciones es la manera de que os lleguen estos vídeos en primicia y como siempre recordarte, tienes que tener tu propia estrategia a la hora de invertir, tienes que tener tu propio criterio. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis, pero eso sí, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.